Momentum. Impulso a la cultura científica. Bienvenida audiencia, soy Rocío Ortiz y me da mucho gusto saludarles nuevamente e invitarlos a que nos acompañen en nuestro programa Momentum, Impulso a la Cultura Científica. Esta es una producción de CISAR que se transmite a través de Canal 24.1, así como en nuestros sitios de Facebook y YouTube en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, así como en Momentum 24.1. Hoy contamos con la valiosa colaboración de la doctora Magali Espinosa Castilla, quien nos habla de sus investigaciones en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, conocido como INMEGEN, y la pertinencia de estos trabajos en la comprensión del cáncer. Soy la doctora Magali Espinosa Castilla, investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y particularmente trabajo en el Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer. Yo estudié la licenciatura en la UAM Xochimilco, la maestría en el Instituto Politécnico Nacional y el doctorado en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Y desde hace más de 20 años he trabajado en investigación del cáncer, primero en el Instituto Nacional de Cancerología, donde empecé a estudiar apoptosis y señalización celular, y a partir del año 2008 me incorporé al Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, donde me he enfocado en la genómica del cáncer y también en modelos experimentales. Y bueno, pues a lo largo de mi carrera he publicado más de 28 artículos en revistas internacionales y también algunos artículos de divulgación. He dirigido también tesis de licenciatura y posgrado. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de lo que trabajamos en el Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer. Y bueno, nosotros trabajamos principalmente con cáncer, y aunque cáncer sea una de las palabras más utilizadas y que más nos asusta cuando hablamos de salud y enfermedad, el cáncer no distingue de edad, ni de posición social, ni de raza, y es una de las principales causas de muerte en las personas. Pero, ¿sabemos realmente lo que es el cáncer? Primero, para que podamos entender esta palabra, les voy a dar un poco de contexto. Nuestro cuerpo está formado de células y cada una de estas células tiene un proceso natural de división. O sea que cada segundo, cada hora, cada día que está pasando, un evento súper importante es que se están dividiendo nuestras células. ¿Pero por qué se dividen estas células? Las células se dividen por muchas razones. Se dividen para reemplazar a las células que se mueren y también a las células que se dañan. Las células también se están dividiendo para que podamos crecer. O sea que cuando los organismos crecemos, no es porque las células estén creciendo, sino los organismos crecen porque las células se están dividiendo para producir más y más células. Ahora, cada una de nuestras células, independientemente de donde se encuentre dentro de nuestro cuerpo o del tipo que sea, tiene ADN. El ADN son las instrucciones que les van a decir a las células quiénes son y cuáles funciones tienen que realizar dentro del cuerpo y cómo tienen que comportarse. Entonces, el ADN es una molécula que tiene la información genética dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y esta información es de nosotros. Ahora, dentro de nuestro cuerpo tenemos muchos tipos diferentes de células, ya que tenemos, por ejemplo, sangre, cerebro, músculos, los huesos, los dientes, la piel. Cada una de estas partes que les mencioné está formada por un tipo de célula específica, y cada una de estas células se va a organizar dentro de este órgano para que se forme un cuerpo perfectamente funcional. Ahora, ¿cómo saben estas células, dependiendo de dónde se encuentren, cómo dividirse? Las células regulan su división comunicándose unas con otras y utilizan señales químicas, pues, de algunas proteínas. Entonces, cuando las células normales envejecen también o se dañan o mueren, entonces las células nuevas es cuando, bueno, se dividen y las reemplazan. Ahora, algo que es muy importante es que dentro de nuestro ADN, donde están estas instrucciones, si este DNA se daña, entonces la célula debe de autodestruirse, debe de suicidarse, debe de morirse para que esta información que ya está dañada no pase a sus células hijas. Ahora, esta autodestrucción es un proceso de muerte celular, se llama apoptosis o muerte celular programada.
Ahora, entonces, esta apoptosis es un mecanismo de autodestrucción, como les dije, y está muy ordenado, pero muchas veces se llega a descontrolar. Entonces, el cáncer va a comenzar cuando algunas células se dañan, nuestro cuerpo pierde control sobre estas células, entonces estas células empiezan a dividirse y a multiplicarse a un ritmo más acelerado y entonces forman finalmente estos bultos anormales que es el cáncer. El cáncer es cuando estas células tienen este daño, no pueden reparar el daño, o sea, no pueden ni repararlo ni morirse y entonces empiezan a duplicarse, a dividirse, empiezan a heredar estos daños a sus hijas y conforme pasa el tiempo, pues este cáncer empieza a crecer, este bulto anormal empieza a crecer y posteriormente algunas células ganan la capacidad de empezar a migrar y entonces migran hacia otros sitios distantes del cuerpo y en estos sitios empiezan a crecer formando otros bultos, que es a lo que llamamos metástasis, una de las partes más agresivas de esta enfermedad. El cáncer no es instantáneo. El cáncer es un proceso, o sea, tiene toda una evolución en donde empieza desde las etapas en donde es muy pequeñito este tumor y empieza a crecer hasta llegar a la metástasis. Y es por eso que generalmente las personas cuando ya estamos más grandes o las personas ya viejas es cuando empiezan a detectarse este tipo de enfermedades. En resumen, el cáncer es el resultado del crecimiento sin control de las células y por lo tanto es importante que conozcamos a las células y qué es lo que pasa dentro de ellas. Por eso en nuestro laboratorio pues nos han surgido varias preguntas y para tratar de contestarlas tenemos varios proyectos en donde estudiamos a distintos tipos de líneas celulares, porque como les comenté existen diferentes tipos de células dependiendo del lugar del cuerpo en donde se encuentran. Así, por ejemplo, tenemos células de pulmón, células cancerígenas de la piel, células de cáncer del estómago, dependiendo de dónde se cree pues, este tumor. Ahora, para llevar a cabo nuestros estudios, nosotros utilizamos varios modelos en el laboratorio. En general, los modelos que se utilizan en el laboratorio los podemos dividir en 3 grandes grupos, que son los modelos in vitro. Estos modelos es donde utilizamos experimentos, por ejemplo, en un tubo de ensayo, en una caja de Petri. También tenemos los modelos in vivo, que es cuando realizamos experimentos, pero ya en organismos vivos, como son los ratones, los peces cebra, las ranas, etc. Y finalmente está el grupo de modelo in silico. En este grupo utilizamos experimentos haciendo simulaciones computacionales de algunos procesos biológicos. Bueno, entonces, primero voy a empezar a platicarles acerca de los modelos que utilizamos en el laboratorio, que son los in vitro y los in vivo. En los modelos in vitro, nosotros estudiamos células de cáncer, como les había dicho, que están adheridas, o sea, pegadas a placas de plástico. Y también utilizamos modelos tridimensionales. Estos modelos tridimensionales son como algunas esferas que se asemejan más a los tumores in vivo. Ahora, con respecto a los cultivos que están adheridos a las placas, son cultivos bidimensionales. Haciendo como un ejemplo, por ejemplo, estos modelos bidimensionales es como si ustedes tuvieran una fotografía de algo, mientras que los modelos tridimensionales es como si ya tuvieran la maqueta. Bueno, entonces, los modelos bidimensionales han sido como un método de referencia para la investigación celular y bueno, sí, han tenido mucho éxito, pero tienen la desventaja de que no representan la estructura, la organización, ni tampoco la resistencia a los fármacos que pudiera tener un tumor sólido. Entonces, aunque este es uno de los modelos que se utiliza más y es el más sencillo, después de realizar este modelo, nosotros tenemos que extrapolarlo y quizás hacer modelos tridimensionales y posteriormente también modelos in vivo para saber qué es lo que está pasando. Entonces, en estos modelos bidimensionales, nosotros tenemos el contenedor, por así decirlo, de plástico, nuestra caja de Petri, con las células adheridas a esta superficie y le proporcionamos los nutrimentos necesarios, la temperatura y las condiciones que necesitan las células para vivir.
Pero de esta manera, nuestras células pues están muy contentas porque a todas les está tocando la misma cantidad de nutrimentos, la temperatura, están muy felices allí. Esto no se representa en un ser vivo, en los organismos, cuando hay cáncer, debido a que el tumor va creciendo y las células que están en el centro pues no tienen todo este nutrimento. Entonces se crea todo un microambiente tumoral dentro de los tumores. Es por eso que el modelo bidimensional no representa de manera eficaz lo que está pasando en el organismo. Es allí donde entran los cultivos tridimensionales. Estos cultivos tridimensionales, llamados esferoides multicelulares, imitan de una mejor manera lo que está pasando en nuestro tumor in vivo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué representan esto de una mejor manera? Porque podemos tener las interacciones entre la célula y la célula y también entre la célula y toda su matriz. Ahora, las células al crecer en este esferoide, debido a que empiezan a haber gradientes de oxígeno, gradientes de nutrimentos, todo se crean como diferentes zonas. Pueden observar cómo dentro de este esferoide se van a crear 3 zonas muy marcadas y en el centro vamos a tener toda una zona de células apoptóticas, o sea, células que se están muriendo, rodeada de una zona de células quiescentes. Quiescentes quiere decir que están como si estuvieran dormidas. Están en una etapa que no están ni dividiéndose, no están haciendo nada. Solamente están esperando que lleguen los estímulos adecuados para que ellas sigan dividiéndose y proliferando. Al final, este esferoide está rodeado por una zona de células que están proliferando y dividiéndose. Porque claro, como imagínense una pelota, está rodeada todo del oxígeno que le llega, de los nutrimentos. Ahora, esto pues es lo que pasa generalmente en los tumores in vivos de las personas, ¿sí? De los organismos vivos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos realizar estudios más fiables sobre algunos aspectos biológicos que tengan que ver con viabilidad, proliferación, estudiar mejor la morfología, la diferenciación también, y también algo que es importante, el metabolismo de los fármacos. Porque no es lo mismo que nosotros pongamos un fármaco directamente sobre todas las células a que lo pongamos en una esfera y finalmente no pueda entrar quizás el fármaco hasta el centro de este esferoide. Les voy a explicar de qué manera nosotros en el laboratorio realizamos estos esferoides tumorales. Existen diferentes métodos. El primero fue descrito por Sutherland, ya pues en el año 1970. Ellos empezaron a hacer estos esferoides tumorales justo para estudiar la radioterapia. Ahora existen diferentes métodos, como por ejemplo el método de gota colgante, o ya existen algunos bioreactores para poder meter allí los esferoides y que se creen muchos esferoides, que tengamos una gran cantidad. Nosotros aquí en el laboratorio hacemos el método de Sutherland, que es con agarosa, y lo que necesitamos, como pueden ver también en la figura, es que las células que se encuentran en una capa bidimensional las despegamos y las sembramos, o sea, las ponemos en una caja que tiene una superficie no adherente. Nosotros previamente cubrimos una caja de Petri con una superficie de agarosa, pudiera ser, y de esta manera las células que metemos allí no se pueden pegar a nuestra cajita. Y entonces, ¿qué hacen? Que se pegan entre ellas. Y entonces empiezan a ser agregados multicelulares. Posteriormente, ya cuando empezaron estos agregados multicelulares, nosotros pasamos esa cajita a una incubadora en movimiento. Esta incubadora lo que hace es que siempre tiene una base que está moviéndose, que está girando, para que las células, para que estos agregados empiecen a hacerse esferoides, empiecen a hacerse redondos. Hay líneas celulares que crean esferoides muy compactos, pero chiquitos, y hay unas que forman esferoides muy grandes, pero a lo mejor no son totalmente esféricos. Eso también varía dependiendo de la línea celular con cada otra línea celular. Para formar la base en la que formamos nuestros esferoides, les había mencionado que en este laboratorio utilizamos la agarosa.
Pero, ¿qué es la garosa? La garosa es un polisacárido que se utiliza como una matriz en algunas técnicas de biología molecular y con esta realizamos geles para separar algunas moléculas. Nosotros utilizamos a esta garosa como gel, que es como si ustedes tuvieran una gelatina de grenetina. Entonces, esta gelatina está pegada completamente en la parte de abajo y las células pues no se pueden pegar a esta gelatina. De esta manera es que se forman los esferoides. Bueno, otro de los modelos que utilizamos en el laboratorio es el pez cebra. Este animal surgió como modelo de biología y también de genética, pues creo en los años 60 y pues bueno, pues muy pronto se ha hecho lugar en el campo de estudio de muchas enfermedades debido a que su mantenimiento es muy fácil y también a que su manejo es fácil para tenerlo en un laboratorio. Otra de las ventajas que tiene el pez cebra es que es transparente y que sus embriones los podemos manipular a las 48 horas de postfertilización porque son fuera del pez cebra, que es cuando nosotros realizamos genotransplantes dentro de estos embriones. Este beneficio de que podemos ver, porque es transparente, de esta manera podemos ver a las células y debido a que es muy pequeño, es fácil de manejar y también el tiempo en que tarda en que se forme, por ejemplo, un tumor en un ratón, que puede ser de semanas, en el pez cebra nosotros lo podemos ver a los 2 días. Y la migración de las células, o sea, cuando caminan las células a otros órganos del cuerpo para realizar metástasis, pues la podemos ver también en 3 días, ¿no? O hasta el día después podemos ver también cómo migraron estas células. Entonces, se pueden hacer diferentes estudios dentro del pez cebra. Nosotros lo que más realizamos son los genotransplantes, que quiere decir que metemos células cancerígenas del humano dentro del pez cebra para ver qué es lo que pasa. Para ver, podemos modificar algún gen dentro de estas células y podemos ver si migran más, si no migran más, si se vuelven más agresivas las células del cáncer. Como pueden observar en la figura, los peces los cruzamos, tienen embriones y a las 48 horas después de la fertilización, que se da fuera de la pez hembra, nosotros sacamos a los embriones de su huevo y posteriormente los inyectamos en el vitelo. Inyectamos las células de cáncer humana dentro del vitelo de los embriones y esto lo hacemos mediante una aguja hecha con un capilar y utilizando nitrógeno gaseoso para que impulse las células dentro de este capilar. Realizamos curvas de inyección para saber cuál es la cantidad adecuada de nuestras células con la que podamos trabajar, porque eso también depende de la línea celular. Y como les había mencionado, algunas veces utilizamos células que tienen dentro algún plásmido, algún vector que exprese alguna proteína fluorescente para que después nosotros podamos observar qué pasó con estas células y poderle dar seguimiento a nuestros experimentos. En la figura que les muestro, bueno, se pueden observar el pez como se ve naturalmente y después cuando le ponemos esta fluorescencia y se pueden observar cómo las células cancerígenas en color rojo han migrado a lo largo del pez. En general tenemos varios experimentos, varios proyectos en donde tenemos que utilizar estas dos herramientas, estos dos modelos. Y bueno, pues gracias a ellos podemos entender mejor los mecanismos que hacen que un tumor aparezca, que un tumor crezca o tal vez que un tumor se vuelva resistente. También pues nos sirven para probar algunos fármacos y que el resultado que encontremos se parezca más a la realidad. También podemos identificar marcadores que nos pueden servir para diagnósticos más tempranos y precisos. Y bueno, pues en última instancia, lo que nosotros buscamos es encontrar herramientas que nos sirvan para diseñar terapias que sean más personalizadas, para que de esta manera aumenten las probabilidades de éxito y también para que tengan menos efectos adversos los pacientes. Muchas gracias por haber escuchado esta pequeña plática. Si están interesados en realizar una estancia o realizar su posgrado o solamente venir a conocer las instalaciones del IMAGEN,
En el IMEGEN se realiza un evento que se le llama Puertas Abiertas, en donde los chicos que están en la prepa o en otro nivel pueden venir a conocer qué es lo que estamos haciendo aquí en el IMEGEN. Hacen un recorrido por laboratorios, porque no solamente trabajamos con cáncer, también hay diabetes, enfermedades psiquiátricas, diabetes, y pues van conociendo qué es lo que estamos haciendo aquí en el instituto. También a los investigadores, a las investigadoras, si quieren que realicemos alguna colaboración, bueno, pues estamos aquí con los brazos abiertos. Siempre es importante que, pues, que podamos aprender de lo que otros colegas están haciendo y pues apoyarnos tal vez, ¿no? Que tengan una idea o que nosotros tengamos una idea y que la podamos plasmar con ustedes para pues poder realizar una investigación más productiva. Muchas gracias. A continuación conoceremos sobre la maestría en análisis clínico que se ofrece en Zacatecas. Nos presenta los detalles de este programa académico el doctor Juan Armando Flores de la Torre, coordinador del Consejo Operativo de Planeación de la UAS. Es un trabajo, una gestión que ya lleva bastante tiempo iniciada desde la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este es un convenio de colaboración donde nos permite, como Universidad Autónoma de Zacatecas, ser sede de este posgrado, esta maestría en análisis clínicos, que es una temática muy importante en el área de ciencias de la salud, en particular en la unidad académica de ciencias químicas, ya que una gran mayoría de los jóvenes, de las egresadas y los egresados de esta unidad académica del programa educativo de químico farmacéutico biólogo se encuentran laborando en el área clínica de los análisis clínicos en un laboratorio. Y hemos encontrado la apertura de la Facultad de Estudios Superiores de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se oferta esta maestría para poderla sacar de ahí, de su sede, de San Luis Potosí, hacia Zacatecas. Y la convocatoria se abrió aproximadamente en agosto del 2025, terminó la convocatoria en noviembre, en diciembre fue todo el proceso, el examen, las entrevistas, donde ya tuvimos como universitarios de nuestra institución la posibilidad de formar parte del comité de ingreso. Estuvimos en las entrevistas, estuvimos haciendo toda esta labor de sistematización de todos los aspirantes y se tienen 35 estudiantes que ingresaron el día sábado de hace 8 días atrás, ya en la sede de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí cabe señalar que hay un convenio de por medio con la UASLP. El título va a ser emitido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nosotros como universitarios, como docentes, vamos a poder formar parte del comité tutorial de todos estos estudiantes. Aquí hay que señalar algo muy importante: no es un cargo económico para la universidad, pero sí una oportunidad de brindarle a los QFBs de Zacatecas y de otros estados, porque tenemos jóvenes de Campeche, de Jalisco, de Querétaro, de Hidalgo, de San Luis Potosí, Aguascalientes y por supuesto de Zacatecas, de especializarse en un posgrado profesionalizante como esta maestría en análisis clínicos, además de que tenemos la oportunidad de recibir expertos en nuestras aulas que vienen a dar los módulos aquí a la UAS y de que podemos interaccionar con ellos como investigadores y formar redes, vínculos, colaboraciones para no nada más esta maestría, sino para todas nuestras líneas de generación y aplicación del conocimiento. Inician actividades en el Club de Ciencia Infantil del Museo de Ciencias de la UAS. El coordinador del grupo Quark, el doctor Miguel García Guerrero, nos hace la invitación para que las niñas, niños y jóvenes que quieran acercarse a la ciencia conozcan los detalles de esta convocatoria. Hola, ¿qué tal? Soy Papá Pato, Miguel García Guerrero del Grupo Quark y el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y tengo el gusto de hacerles una invitación para que participen este año 2026 con nosotros en el Club Infantil de la Ciencia. ¿Qué es el Club Infantil de la Ciencia? Es un espacio de aprendizaje divertido donde nos reunimos para hacer experimentos, juegos, talleres, charlas, demostraciones, para que conforme nos la estamos pasando padre, vamos aprendiendo de diferentes temas. Cada año tenemos un eje diferente para las actividades que realizamos. Este año es uno de mis temas favoritos, la verdad. Se llama ¿Cómo funcionan las cosas? Cada semana nos vamos a meter a un aparato diferente y vamos a hacer distintas actividades que nos van a ayudar a entender cómo funciona ese aparato.
Y esto a mí me encanta porque hay muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor, que vemos en casa, que vemos pasar en las calles, que vemos volar por el cielo, pero que a veces no tenemos idea de cómo funciona. Y esto nos va a ayudar a entenderlas, a no solo saber qué hay detrás de ellas, sino meter nuestra creatividad y jugar y desarrollar cosas que nos ayuden a no solo aplicarlo, entenderlo, sino, ¿por qué no? A lo mejor a pensar e inventar cosas mucho más allá en el futuro, incluso conectar con elementos de nuestra realidad. Vamos a hacer algunas visitas también a centros aquí en Zacatecas para darle mucha más aplicación. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Todos los sábados, de 12 del día a 2 de la tarde, en el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Arrancamos este 24 de enero y para inscribirse les invito a que entren al enlace en bit.ly/Club de la Ciencia, la C de Club y la C de Ciencia con mayúsculas, todo lo demás con minúsculas, o si no, pueden buscarnos en redes sociales, ahí tenemos toda la información. Busquen a Grupo Quark en Facebook y ahí les podemos compartir el enlace para que se registren. Tenemos pocos lugares, afortunadamente hay una gran respuesta, a la gente de Zacatecas le gusta la ciencia, a las niñas, los niños y jóvenes de 4 a 15 años de edad les encanta este tipo de actividades. Entonces, ya quedan pocos lugares, aprovéchenlos y los esperamos a partir de este sábado 24 de enero en el Museo de Ciencias de la UAS para el Club Infantil de la Ciencia. Las actividades del club están a cargo del Grupo Quark, donde tenemos cerca de 50 personas voluntarias con gran experiencia. Muchísimas de las personas que colaboran con nosotros ya tienen más de 5 años trabajando en actividades de ciencia recreativa. De hecho, este año 2026 Quark cumple 25 años y a lo largo de todo este tiempo se ha establecido como uno de los grupos más importantes, ya no solo en México, sino en toda América Latina. Todas estas personas con la gran capacidad que se ha desarrollado en Quark con el Museo de Ciencias están a cargo de las sesiones del Club Infantil de la Ciencia y constantemente están generando nuevas actividades, nuevos contenidos y apoyando a niñas, niños y jóvenes para que se diviertan y aprendan con la experiencia de la ciencia. Con esta valiosa colaboración estamos finalizando nuestra emisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente el próximo lunes a las 10 de la mañana y en nuestra retransmisión los miércoles a la 1 de la tarde. Recuerden escribirnos en nuestros sitios de Facebook y YouTube en Momentum 24.1 e interactuemos, hagamos crecer la comunicación de la ciencia y la tecnología. Soy Rocío Ortiz. Recordemos que la ciencia enriquece nuestras vidas.